Hola, manada de lobas y lobos, no lobes. Y las damas primero, porque este no es un canal feminista. Entonces, las damas son damas para este sujeto que está hablando aquí. Voy a tratar de no hacer una gran introducción porque son 18 films post-apocalípticos que no están en todas las listas de films, válgame la redundancia, post-apocalípticos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes van a Google a buscar films apocalípticos, van a encontrar lo de siempre, ¿no? Yo qué sé, estas últimas de Gerald Butler y de Independencia, que en parte es posapocalíptico, pero yo qué sé, es una película que no ni fu ni fa y que la encuentran en cualquier lugar. La mayoría de las que están acá no son fáciles de encontrar y algunas posiblemente quizás ni las conozcan. Entonces, también esta lista es para que ustedes zafen de toda esta basura progre y woke que nos están tirando encima, nos están vomitando Hollywood, Disney, Netflix, Prime, HBO+, nos están vomitando un tsunami de basura woke y progre. Es insoportable, o sea, ya no se puede mirar nada. Siempre que uno mire algo va a aparecer una agenda inclusiva en el medio, y digo forzada, porque bueno, en esta época van a ver que hay alguna película donde el afrodescendiente muere primero o segundo. O sea, era esa época, no era la época de ahora donde los afrodescendientes son el héroe y la heroína que salvan la tarde, no. Y de aparte, de forma muy forzada, como por ejemplo en Enola Holmes. Digo, Moriarty es una afrodescendiente que en ningún momento muestra una pauta mínima para que nos demos cuenta que podía ser Moriarty. Principalmente porque es una mujer afrodescendiente y Moriarty no puede ser nunca una mujer afrodescendiente. Por lo cual Enola Holmes fuera para mí para siempre, no quiero saber más nada. Lo lamento por Henry Cavill que hace un muy buen papel de Sherlock, pero bueno, la pibita es media insoportable, pero Moriarty, afrodescendiente y mujer, fue. Chao. Suerte Netflix con su... Sigan participando. Bueno, 1. The Day After, el día después de 1983. Dirección Nicholas Meyer, guión de Edward Hume. Reparto Jason Robards, Jovette Williams, Steve Guttenberg, John Colum, John Lightwood, Bibi Besh, Lori Lessing, Amy Meidigan y Jeff East. Este film se utilizó para mostrar los devastadores efectos de un holocausto nuclear. Se desarrolla en un pequeño pueblo norteamericano de Lawrence, Kansas. Sus habitantes hacían vida normal, muchos de ellos ajenos a la creciente tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, junto al resto de los países de la OTAN, por un conflicto en Berlín. Cuando estalla la guerra, la cercanía de Lawrence a una base de misiles nucleares americanos firmará la sentencia de muerte de casi todos sus habitantes. O sea, yo esta película la fui a ver al cine, bueno, en esa época, ¿no? Miren el año, en 1983. Yo tenía creo que 19 años. Porque no me acuerdo si la vi antes después de mi cumpleaños, o sea, no me acuerdo. El tema es que es una película muy cruda. Y es post-apocalíptica. Porque digo, se podría decir que no lo es, que es pre-apocalíptica, pero no, es post. Porque tiene una parte de desarrollo donde nos muestran los personajes haciendo su vida cotidiana de rancheros, de chacreros, de campesinos. Y después de que estallan las bombas, cómo los residuos nucleares los van afectando y se van muriendo. O sea, es prácticamente una película donde más de la mitad es la agonía de estos sobrevivientes a una guerra nuclear en la cual no sobrevive nadie directamente. Pero la verdad que está muy bien, e incluso se utilizó cuando yo era más chico, se utilizó acá en algún liceo para mostrar los efectos de una guerra nuclear. Yo siempre digo que la ciencia ficción de antes, no este mamarracho que está ahora, a la que llaman ciencia ficción de feministas, o sea, femificción, digo, toda esta ciencia ficción horrible con la que nos están bombardeando, no aporta nada, solamente aporta una agenda para un grupete de tipas. La ciencia ficción de esta época aportaba para la raza humana. Digo, una película como esta le mostraba a la raza humana lo que le iba a pasar si había una guerra nuclear. Incluso los ignorantes, que no tenían ni idea o que no creían
Mucha gente se asustó con esto y mucha gente después empezó a protestar contra la guerra porque la ciencia ficción en esa época tenía, aparte de la finalidad de contar una historia, la finalidad de advertir. 2. Damnation Haley o Sendero Infernal, le habían puesto en 1977. Esta es una película popera, bien berreta, tipo cerveza y mirar esto con los amigos y las amigas. No con los amigues, con esa gente de fuera. Dirección Jack Smite, guión Alan Sharp, Lucas Heller, basado en una novela de Roger Zelazny, un gran escritor de ciencia ficción que se fue muy joven. Por desgracia, muy buen escritor, muy bueno. Ha sido una mezcla de fantasía con ciencia ficción muy apetecible. Tiene una novela que se llama Yo el Inmortal, que está increíble. Bueno, pero obviamente esta película no tiene nada que ver con la novela. O sea, la tomaron la novela y bueno, hicieron lo que se les cantó. Lo importante acá creo que es la música, que es de Jerry Goldsmith, o sea, es un tipo que ha hecho bandas de sonido increíbles. Entonces en una película clase Z, tener un músico, un tipo como este, haciendo la banda de sonido, tiene sus cosas. Bueno, en el reparto estaban Jean Michael Vincent, ¿se acuerdan de Lobo del Aire? Aquel tipo, bueno, George Pepper y su habano, que fue después el coronel Aníbal Smith de Los Magníficos, Dominic Sanda, una conocida actriz de la época, Paul Winfield, Jackie Earle Haley, y después vamos a hablar de él, Kip Niven, Robert Donner, Mark L. Taylor. El primer teniente Jack Tanner, Jean Michael Vincent, se me complican decir Jean Michael Vincent, 3 veces lo dije, en la edición no lo van a ver, pero comparte el servicio de silos ICBM en una base de misiles de Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el desierto de California con el oficial mayor Eugene Sam Denton, George Pepper, y su habano. Mientras se registra para su turno de trabajo en la base subterránea, Denton notifica a Tanner que solicita que el comando lo reasigne, ya que se siente que Tanner no es un miembro adecuado del equipo para su tripulación de 2 hombres. Son el tipito que pone la llave y aprieta el botón para tirar los misiles, ¿no? Son 2, uno de un lado, otro del otro. Bueno, mientras pasan por los controles de seguridad de la base, Denton y Tanner hablan con el sargento Tom Keegan, Paul Winfield. Mientras Denton y Tanner realizan simulacros de procedimiento, Estados Unidos detecta misiles nucleares entrantes de la Unión Soviética. Después de la confirmación de que se está produciendo un ataque real, Tanner y Denton lanzan parte del ataque de represalia. Aunque los misiles interceptores destruyen alrededor del 40% de los misiles soviéticos entrantes, Estados Unidos se ve muy afectado, en particular las ciudades importantes. 2 años más tarde, la Tierra se ha desviado de su eje por las detonaciones nucleares de la Tercera Guerra Mundial. La radiación ha mutado a los escorpiones, volviéndolos gigantes, el planeta está asolado por tormentas masivas y el cielo está en un estado perpetuo de aurora boreal. Tanner renunció a su cargo y ha estado explorando la cercanía de Bastow, California, mientras que Keegan, quien también dejó la Fuerza Aérea, ha estado pintando como artista en uno de los edificios anexos de la base donde se han relegado. Los escorpiones gigantes mutados amenazan el área, lo que requiere que Tanner y Keegan disparen constantemente a las criaturas con rifles de alta potencia. Después de regresar de Barstow con provisiones, Tanner le da a un aviador una pila de revistas Playboy que localizó. Más tarde el aviador se queda dormido en una litera y deja caer un cigarrillo encendido, lo que crea un pequeño incendio que provoca una explosión. La explosión mata a la mayoría del personal, incluido el comandante de la base, el general Lander, Murray Hamilton. Keegan y Tanner están ilesos, al igual que Denton y el teniente Tom Perry, Kip Niven, que estaban afuera de camino al búnker. Denton ha estado considerando ir a Albany, Nueva York, para encontrar la fuente de la única transmisión de radio que se ha emitido semanalmente desde la guerra. Él y los demás partieron en 2 Lancemaster de la Fuerza Aérea, vehículos blindados de transporte de personal gigantes de 12 ruedas equipados con lanzacohetes, lanzallamas y cañones capaces de escalar pendientes de 60 grados y operar en el agua. Deben cruzar Damnation Haley, considerado el camino de menor resistencia entre áreas de radiación intensa.
A lo largo de su viaje, uno de los Landmaster queda discapacitado en una tormenta que también mata a Perry. Y se encuentran con cucarachas asesinas mutadas en las ruinas de Salt Lake City, que atrapan y se comen vivo a Keegan, el negro que moría antes del 50% de las películas de horror o ciencia ficción, antes de la agenda woke, lo que igual era una mierda, principalmente porque al empezar la película sabíamos quién iba a morir primero o segundo. Bueno, Denton y Tanner también recogen a 2 sobrevivientes, una mujer en Las Vegas, Janice Dominique Sanda, y un adolescente, Billy, interpretado por Jackie Earle Haley. ¿Quién es? El que interpretó a mi personaje favorito de los Watchmen y de todo el cómic de superhéroes, Roger. Tiene un alambre detrás, pero eso es Roger. Roger. Si yo tuviera que ser un superhéroe sería este tipo, porque me pongo la careta y estoy... Bueno. Descubren a este adolescente y a esta muchacha en una casa abandonada y después tienen que luchar contra una banda de rednecks armados que encuentran en la ruina de una gasolinera en el medio oeste. Denton usa los lanzacohetes del Landmaster para destruir la gasolinera y los edificios de los tarados. Mientras continúan su viaje, el Landmaster tiene un problema con su transmisión cerca de Detroit. Denton comenta que fue diseñado para usar repuestos de camiones semirremolques en particular. En Detroit ingresan a un gran depósito de demolición en busca de las piezas necesarias. Una gran tormenta en todo el hemisferio cae sobre el grupo y se refugian en su vehículo justo cuando un mega tsunami los arrastra. Después de que pasa la tormenta quedan a la deriva, en una gran masa de agua, y parece que la Tierra ha vuelto a su eje normal, ya que el cielo está despejado. O sea, esa fue la última tormenta que puso todo en su lugar de vuelta. Usando la capacidad de anfibia del Landmaster, llegan a Tierra. Mientras hacen las reparaciones, escuchan una transmisión de música por radio y un intento de comunicarse con los sobrevivientes. Después de que Denton hace contacto por radio, Tanner y Billy parten en la motocross de Tanner para localizar la fuente de la transmisión. En la escena final, llegan a un suburbio sorprendentemente intacto de Albany, Nueva York, donde son recibidos por sus habitantes, que no sabían que uno de los sobrevivientes era Roger. Bueno, fin. 5, 1951. Un bajo, no importa. Dirección Arch Oboler. Guión Arch Oboler y basado en un poema de Jane Weldon Johnson. Reparto: William Phillips, Jane Anderson, Susan Douglas Rubes y Charles Lanky. El mundo queda destruido por una hecatombe nuclear. Solo 5 personas sobreviven: una mujer embarazada, un neonazi, un afroamericano, un anciano y un derrotista que ven esta catástrofe una oportunidad para empezar de nuevo. Roseanne Roger, Susan Douglas Rubes, camina penosamente por la soledad posapocalíptica buscando otro ser humano vivo. Un titular de Mountain News informa sobre la advertencia de un científico de que la detonación de un nuevo tipo de bomba atómica podría causar la extinción de la humanidad. O sea, por una bomba atómica se mierda todo. Está buenísimo. Roseanne finalmente se dirige a la casa aislada de su tía en la ladera de una colina y se desmaya cuando descubre que Michael, William Phipps, ya vive allí. Al principio está demasiado entumecida para hablar y tarda en recuperarse. Más tarde se resiste al intento de agresión sexual de Michael. El tipo no me gusta porque no esperó mucho, no, vamos a conquistarla. Y revela que está casada y también embarazada. Y el tipo echa para atrás, no, tenés anillo, no te violo. Solo violo mujeres sin anillo. Llegan 2 supervivientes más, atraídos por el humo que sale de la chimenea de la casa. Oliver Barnstaple, Early, es un anciano empleado de banco que niega su situación. Él cree que simplemente está de vacaciones. Le volaron los caramelos del tarro. Bueno, desde el desastre atómico, Charles Lankin, o sea, el afrodescendiente se llama Charles y a su vez el actor se llama Charles Lankin. O sea, quizás se olvidaba el nombre. No, eso es un chiste medio horrible. Es el chiste de Tía Paola. Un afroamericano reflexivo y afable. O sea, es un buen tipo. El único buen tipo que hay en esta película es un afrodescendiente. Y está bien, está perfecto porque el actor le da mucho a la talla. Y aparte se hace cargo del viejo. O sea, el tipo se venía haciendo cargo del viejo, que pobre viejo que se hubiera muerto. Igual se va a morir, pero ya saben. Pues, acá hay spoiler. Ambos sobrevivieron porque fueron encerrados accidentalmente en la bóveda de un banco cuando ocurrió el desastre. Roseanne estaba en la sala de rayos X revestida de plomo de un hospital, mientras que Michael estaba en un ascensor del Empire State Building de la ciudad de Nueva York.
Barstaples se enferma, pero parece recuperarse y luego insiste en ir a la playa. O sea, ¿vieron cuando los viejos están hechos mierda y después tan bárbaros mueren? O sea, en el mundo real, eso es lo peor. Tuve abuelos que un día estaban jodidos y un día estaban geniales, el otro día una cagada. Bueno, allí sacan a un hombre llamado Eric Jane Anderson del océano. Es un escalador de montañas que quedó varado en el Monte Everest por una tormenta de nieve durante el desastre atómico. Volaba de regreso a los Estados Unidos cuando su avión se quedó sin combustible justo antes de aterrizar. Mientras tanto, Barstaples muere en paz. O sea, Five. Seguimos, pues ya nos olvidamos de qué era esta película. Eric, que es un culo roto, capaz lo rescataron del mar y iban a romper las pelotas. Siempre hay un pelotudo, un sorete o un culo roto en todos los grupos, siempre. Rápidamente siembra la discordia entre el grupo. Él teoriza que de alguna manera son inmunes a la radiación y quiere encontrar y reunir otros sobrevivientes. Michael, sin embargo, es escéptico y advierte que la radiación será la más concentrada en la ciudad que Eric quiere buscar. El recién llegado luego se revela como un racista. O sea, aparte de sorete, racista. Apenas puede soportar vivir con Charles. Cuando Charles se opone, él y Eric pelean deteniéndose solo cuando Roseanne se pone de parto. ¿Qué hace una mujer en esta circunstancia para parar una pelea? Me pongo a parir. Bueno, ella da a luz un niño entregado por Michael. Luego, mientras los demás trabajan, Michael dijo, bueno, ahora no te voy a intentar violar hasta que pase unos meses y te recuperes. Luego, mientras los demás trabajan para tener una vida mejor, Eric se va solo. Maliciosamente conduce su jeep por el campo de cultivo del grupo, destruyendo parte de los cultivos. Sorete. Michael le ordena a Eric que se vaya, pero Eric saca una pistola y anuncia que se irá solo cuando esté listo. O sea, cuando se me cante el culo me voy, porque soy un sorete. Más tarde, una noche, Eric le dice a Roseanne que irá a la ciudad de Oak Ridge. Queriendo descubrir el destino de su esposo, Roseanne acepta ir con él como él esperaba. Él insiste en que ella no le diga a Michael. Después de... Siempre el tipo intrigante, rompebola es... te voy a contar algo, pero no le digas a... Son unos culos rotos. Después de robar suministros, un sospechoso Charles detiene a Eric. En la lucha que siguió, apuñala a Charles en la espalda y lo mata. O sea, el negro muere después del viejo decrépito, que de todas formas iba a morir. O sea que acá el negro muere primero, porque saquemos al viejo que todos sabíamos que iba a morir, porque estaba muy enfermo. ¿Entienden? Son las películas de antes, eran así. Y ahora no. Ahora el que muere primero es el rubio de ojos celestes. Igual como yo no lo soy, no me importa. Ahora digo, es diferente. ¿Vieron que es diferente? Lo corrigieron, en este momento está corregido eso en Hollywood. Pero no en las calles de Estados Unidos, claro. Solucionar los problemas reales de la gente pobre es mucho más complicado en el mundo real. Sí, es más fácil meter 3 negros elfos que darle comer a la gente negra que está viviendo en las calles, tapado con un cartón en medio de una nevada que los está barriendo como moscas. Bueno, una vez que llegan a la ciudad, Eric comienza a saquear, mientras Roseanne va a la oficina de su esposo y luego a la sala de espera de un hospital cercano. Allí descubre los restos de su marido. Quiere volver con Michael, pero Eric se niega a dejarla ir. Cuando luchan, el tipo lucha con todo. La manga de su camisa se abre, revelando signos de envenenamiento por radiación avanzado. Desesperado huye. No, o sea, yo pensé que era inmune, era el tipo súper genial y pobre tipo que va a morir. Bueno, Roseanne comienza el largo regreso a la casa, pero en el camino su bebé muere. Una cagada. Acá chao, apagá la computadora, apagá el televisor, ya está. Lo cual transforma la película en una reverenda mierda, obviamente, porque digo, ya no tenía que haber metido un bebé. O sea, a mí me jode cuando las películas meten un bebé, un perrito, un gatito y los matan, porque de esa manera, o sea, yo creo que capaz que sí, para mostrar la falta de esperanza de futuro, una metáfora, me imagino que fue por eso, me imagino. Bueno, Michael, que ha estado buscando a Roseanne, finalmente la encuentra. Después de enterrar a su hijo, regresan a la casa. Michael reanuda en silencio el cultivo de la tierra y Roseanne se une a él. ¿La intentará violar de vuelta? Posiblemente el desenlace se pueda ver en El niño y su perro, más adelante. 4. Esto es un peliculón. On the Beach, la hora final de 1959. Dirección Stanley Kramer. Guión John Paxton. Novela Neville Shute. Reparto. Miren este reparto, ¿no? Película en blanco y negro. Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins, el loquito de Psicosis,
Don Anderson, John Maylon, Lola Brooks, John Tate, Hart McGuire, Grant Taylor y Lou Vernon. Pero Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire y Anthony Perkins son un equipo de la puta madre. Bueno, esta película es muy muy buena. O sea, un holocausto nuclear ha aniquilado casi por completo a la especie humana, excepto a un grupo de personas que viven en Australia. O sea, son los últimos sobrevivientes de la humanidad. Está en Australia haciendo una vida dentro de todo normal. Digo, no le cayó ninguna bomba, viven en su ciudad como si nada, tienen bailes, reuniones, y hay un submarino nuclear estadounidense que está ahí, ¿no? Dwight Towers, Gregory Peck, es el comandante de un submarino cuya misión consiste en buscar a los supervivientes. Mientras tanto, la nube radioactiva que ya ha destruido el hemisferio norte se va acercando al último enclave humano. O sea, es un final de mierda, ¿no? Porque el final es la extinción definitiva de la humanidad. Pero es la película menos gueto de todas las películas de ciencia ficción que hay aquí y en el 99% de la película de género. O sea, sacando la parte de ciencia ficción, es un drama con romances que no tiene un buen final. O sea, debería ser un drama romántico, muy dramático, ¿no? Que no tiene un buen final. Todo el clima es perturbador, porque a pesar de que no hay mutante, disparos, incluso el submarino va a Estados Unidos, o sea, van en el submarino nuclear, van obviamente por bajo el agua, y van a Estados Unidos para ver si hay sobrevivientes. Y cuando llegan, las ciudades están completamente desoladas, incluso hay una ciudad que no está destruida, pero no hay nadie. El submarino regresa y bueno, Australia, y bueno, se reúne de vuelta el protagonista, o sea, Gregory Peck con Ava Gardner, y ahí bueno, termina la película sabiendo que caput. Pero es muy muy buena, es como esas películas, yo no sé por qué no se le da bola a esta película en general, no la he visto en ningún lado. Todos los que hablan de películas de ciencia ficción no la mencionan, quizás porque no está encarada como una película de ciencia ficción, está encarada como una película donde la guerra nuclear es una anécdota para mostrar cómo se relacionan las personas antes de la extinción de la especie. O sea, pero ¿qué pasa? Si fuera así una película como la otra, como Damnation Haley o Five, por ejemplo, que es un bajón, esta película no es un bajón. Está muy bien hecha. Es un bajón lo que pasa al final, pero no es un bajón el proceso de la película. Es una película muy entretenida, muy climática. O sea, para mí se las recomiendo. Se llama La Hora Final. En inglés se llama On the Beach, o sea, en la playa. Me encanta más el título en inglés porque es mucho más sugestivo. Es mucho más sugestivo que La Hora Final. Ya La Hora Final te están dando el final. Y el otro no. Lo otro lo que te están mostrando es una parte donde esa gente vive en la playa, a pesar de que saben que le quedan días o semanas. Bueno, la Soy Leyenda hay 3, pero voy a nombrar 2. Que esto es bien posapocalíptico, pospandémico, ¿no? Soy Leyenda 1, The Last Man on Earth, 1964, el último hombre sobre la Tierra. Dirección Sidney Salkow, Ubaldo Ragona. Guión Richard Matheson, maestro. Furio M. Monetti, Ubaldo Ragona, William F. Leicester. Novela Richard Matheson. Reparto: el gran Vincent Price, Franca Bettoia, Emma Danieli, Giacomo Rossi Stewart, es una producción italiana obviamente, y Christy Corland. Adaptaciones de Richard Matheson obviamente, ¿no? Sinopsis: el doctor Robert Morgan, o sea, acá no es Robert Neville. Vincent Price es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado el planeta y ha convertido al resto de los hombres en vampiros. Su vida se ha visto reducida a una sola tarea: eliminar al mayor número posible de estos seres sanguinarios durante el día y soportar su asedio cada noche. Para ellos, el auténtico monstruo es el hombre que lucha por subsistir en el nuevo orden establecido. Esa es la base de la novela. En este caso, Robert Morgan no es tan aguerrido como el Robert Neville de la novela y de la película que viene después, pero es un tipo aguerrido de todas formas. Y el final es igual, o sea, lo único que acá estos vampiros, estos mutantes, están mucho más organizados
que en todas las demás películas. O sea, son como una sociedad muy organizada, con uniformes. Es más, la coprotagonista de Vincent Price, porque Vincent Price lo que le pasa es que se le muere la hija. O sea, muestran el proceso en el cual su hija se enferma y va agonizando. Su hija, una niña, es muy crudo. Y bueno, y la mujer también, y cómo se lo llevan los cuerpos y lo tiran en la fosa que está en la ciudad. Hay una fosa en el medio, como un cráter de meteorito, donde tiran los cadáveres y hay gomas quemándose, hay fuego, y los tiran para evitar la transmisión de la peste, que obviamente es inevitable. Pero le llevan la mujer y la hija en un camión, él lo sigue, pero cuando llega están tirando los cuerpos, y la verdad, y a partir de ahí después pasa el tiempo y él está solo, y aparece esta mujer que termina siendo, obviamente, una de los vampiros que tenía, Gustavo, no me acuerdo si usaba un químico para poder andar de día y que no se diera cuenta este loco, y al final ya no quiere que lo maten, pero lo terminan matando igual, porque obviamente él es el monstruo en esa sociedad. Bueno, acá sí, para mí una de mis películas favoritas, que el otro día vi un crítico que decía que era una aberración. Anda a cagar, loco, en serio. Anda, un tipo que aparte le daba para arriba. Porque yo cuando veo que alguien critica algo que a mí me gusta, voy para atrás a ver qué le gusta. Y lo que le gusta es Woke, todo lo Woke. O sea, de Omega Man, 1971, dirección Boris Sagan. O sea, vamos a partir de un principio. 1971 en Estados Unidos era muy racista. Bueno, sigue haciéndolo, pero en esa época era abiertamente racista. Hacía menos de 7 años habían matado unos chiquilines, un chiquilín judío y un afrodescendiente, creo, en los estados del sur, unos activistas, que en una gran película como Mississippi en llamas aparece ese caso, y seguían igual, la verdad que seguían completamente igual. Pero acá la heroína, la coheroína del protagonista, de Robert, que acá es Robert Neville, es una afrodescendiente, y con la cual tiene sexo incluso. O sea, acá no hay prejuicios de ese tipo. Y el hermano de ella es un afrodescendiente. El guión es de John William Corrington, Joyce Hooper Corrington, que es la esposa, William Peter Blatty, que es el escritor de El Exorcista, de la novela El Exorcista, de la novela que rompió todo lo que fue horror en su momento. O sea, y acá era el co-guionista, por algo tenía que estar un tipo así, ¿no? Basado en la novela del gran Richard Matheson. Bueno, la música de Ron Granier, y acá Ron Granier no es conocido, pero la banda de sonido es un disparate. Reparto: Charlton Heston, Anthony Server, Rosalind Cash, Paul Koslo, Lincoln Kilpatrick y Eric Laneuville. ¿Por qué no se llaman todos Gómez Ramírez? Más fácil. Como consecuencia de la guerra bacteriológica entre Rusia y China, un solo individuo parece ser el único superviviente. Se trata de Robert Neville, famoso científico que se salva gracias a una única dosis de vacuna que estaba experimentando. A partir de ese momento y durante 2 largos años tendrá que defenderse del asedio de unos seres que también han conseguido salvarse, pero que, al no poseer la defensa de los anticuerpos, han seguido degenerando hasta convertirse en unos seres monstruosos y cuyo único afán es acabar con Neville, en el que polarizan la responsabilidad de la destrucción de la humanidad. O sea, Neville es un científico y ellos consideran que la ciencia, el arte, fueron los destructores de la raza humana. Me acuerdo que hay escenas donde están quemando cuadros del museo y obras de arte. Son unos anormales, que aparte están condenados a extinguirse, porque acá, en el Hombre Omega, porque incluso Neville encuentra algunos que están muy deformados, muertos en algunas habitaciones, porque él los va cazando y matando también de día. Anda en un Mustang, me acuerdo cuando arranca. Esta película a mí me fascinó. Esta película a mí me fascinó porque yo tendría, no sé, 12 años, era chico, y estaba sentado, me acuerdo, en mi casa un sábado de noche, un bodrio. Aparte me habían invitado a un baile que se hacía en la casa de un amigo y mi abuela no me dejó. Me dijo: no vas a ir a bailar. Todavía vivía mi padre. Todavía no vas a ir a bailar, sos muy chico. Y digo, pero a los 14 me puso a trabajar, después murió mi padre, así que era chico para ir a bailar, pero era muy viejo para tener que trabajar. Pero bueno, entonces estaba ahí y aparece una película. A mí la película de la mafia siempre me aburrieron. Película de cárcel en mafia me pudren. Béisbol, ¿saben? Mierda. Y entonces estaba así, aparece un tipo en un Mustang, una ciudad que estaba vacía, o sea, completamente vacía, que parecía Los Ángeles de mañana a las 5 de la mañana, cuando apenas después de amanecer.
y viene este Charlton Heston manejando y de repente sale y empieza a disparar una pared a un apartamento y gente que corría adentro con una ametralladora. Yo lo primero que empecé era una película de mafiosos y mi padre me dijo, mira una película de mafia, a él le encantaba. Dije, qué bodrio. Y de repente el tipo entra y hay unos esqueletos y ahí entra a mostrar que la ciudad está completamente desolada. Y dije, esto es ciencia ficción. Y la de antes. Y me quedé a ver, me encantó, me marcó esa película en su momento. Y la música es increíble. Y bueno, y justamente es un film que no tiene mucho que ver con el libro, porque no está la mujer y la hija de Neville, no como en la primera película, pero Neville es más parecido al Neville del libro, que es un tipo más aguerrido, o sea, un tipo que en el libro es un poco golazo. Es más lógico acá el personaje que en el libro en cierto aspecto, ¿no? En el libro él descubre la vacuna investigando en la biblioteca en libros de medicina y de virología, etcétera. Pero aquí él es un científico del ejército que va en un helicóptero llevando la vacuna y el piloto del helicóptero se enferma, empieza a venir las convulsiones y se estrellan y este Neville se arrastra el helicóptero medio herido y saca la única jeringa y se la inyecta y después se desmaya y bueno, y después pasa el tiempo, eso lo pasa como en un flashback. Es más coherente eso que el tipo fuera un científico militar que hubiera descubierto la vacuna que otra cosa. Bueno, después hay una tercera Soy Leyenda, pero que es una aberración, por eso no la voy a incluir en la lista, pero sí la voy a mencionar. Es una guarangada. O sea, Neville es afrodescendiente, digo, no tiene nada que ver con el libro ni con las dos películas anteriores, ¿no? Que es Will Smith, es un banana. Y una perra, o sea, Neville afrodescendiente y una perra se enfrentan a unos zombies CGI muy mal hechos, muy de plástico. Y Neville es un cagón. O sea, incluso hay una escena al principio que el auto va, se nota que es todo CGI, la ciudad. Ayer estaba mirando The Last of Us y la ciudad está impecable. El CGI de la ciudad está impecable. Fuera de que The Last of Us ya se transformó en una película más de zombie. Lo único que acá es un hongo, en vez de ser un virus, una bacteria, es un hongo. Pero es lo mismo, o sea, el tipo que va, vienen los zombies, lo atacan, queman todo, explota, se enferma la mina, se suicida para salvarlo a él y a la piba que tiene en su cuerpo el secreto para parar esa pandemia mundial que va a extinguir a la humanidad, bla, 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 bla. Después tiene algunas ideas interesantes, como el tema de los hongos, que es cierto que los hongos se comunican bajo tierra, o sea, tiene un montón de cosas buenas. También el principio que se parece al libro del hijo de Mel Brooks, Guerra Mundial Z, donde arrancan, supuestamente la pandemia arranca en China. Bueno, acá parecería que la pandemia arranca en, no sé, algún país de Asia. No me acuerdo qué país, la verdad que no le di mucha bola porque estaba como que dejaba de mirar hacia alguna cosa y volvía a mirar, pero no importa. Bueno, vamos a volver a esta Soy Leyenda trucha. Ya les digo, acá Neville es un cagón. Si no fuera racismo decirlo, diría que es un cagón. Bueno, se pasa metido en una bañera de noche, abrazado a la perra, lloriqueando de miedo por los zombies CGI que gritan y chillan en las calles, ¿no? O sea, Neville en el libro era un guapo. Mataba a todos los vampiros mientras dormían clavándole un fierro hueco en el corazón, en el libro. O sea, porque los vampiros se regeneraban si le pegabas un tiro o algo. Entonces para matarlo tenía que clavarle un fierro hueco en el corazón para que saliera toda la sangre por ahí y ahí morían. Y después el fuego, obviamente, ¿no? Pero acá el tipo anda con un M4, es un militar, ¿no? Es un militar acá, es un científico militar, como en la película Charlton Heston, pero es un pusilánime, es un garca. O sea, Vincent Price tampoco era un cagón, y Charlton Heston se llevó media comunidad mutante antes de que lo mataran y murió guardando su sangre para que hicieran vacunas. O sea, Charlton Heston lo matan, lo matan, el tipo queda, que en el libro lo crucifican y él antes de morir dice: soy una leyenda, porque él lo que ve es temor en todos esos vampiros. O sea, él era el Drácula, ¿me entienden? Que esa es la vuelta de tuerca que tiene la novela Richard Matheson. Primero, que los vampiros
no son vampiros por mordedura, sino por una plaga. Es como una plaga de vampirismo, pero no son vampiros, se parecen a vampiros por las características. No, el sol les hace mal, hay que matarlos con una especie de fierro clavándoselo en el corazón, etcétera. Pero en este caso es un garca, o sea. Y Charlton Heston, me acuerdo que lo matan, le tiran una lanza y lo clavan con la lanza y queda en una fuente que está iluminada y por eso no se le acercan a rematarlo. Y cuando viene la afrodescendiente con unos niños, creo que estaba para que se iban a un lugar donde había una especie de comunidad de personas que están en medio del campo, o sea, que los vampiros no podían ir hasta ahí porque no se podían refugiar, o sea, los vampiros podían estar en las ciudades, porque, o sea, los mutantes, acá en Omega Man son mutantes, pueden estar en las ciudades porque se refugiaban del sol en los edificios o bajo tierra, en los metros, en todos esos lados, pero no podían hacer un trayecto de kilómetros porque iba a salir el sol y los iba a matar. Entonces habían hecho una comunidad lejos donde estaban sobrevivientes, y ahí lleva Charlton Heston antes de morir, o sea, Robert Neville antes de morir había guardado un bollón con su sangre y se lo da a este personaje, a esta mujer afrodescendiente con la cual tuvo un romance, y que ella se contagia incluso, y el hermano, y él le inyecta a ella y al hermano con su sangre y lo salva. Y ¿qué pasa? El hermano de ella trata de ir a hablar con los mutantes, porque ellos habían estado viviendo con los mutantes, para decirle que los pueden ayudar, y lo matan al botija, los mutantes, lo matan, lo hacen mierda. Y ahí Charlton Heston es que se arma el lío final, que se caga a tiro, hace una matanza y después lo termina matando. Pero no era un cagón. O sea, Will Smith interpretó al Robert Neville más pusilánime que se podría haber creado. Cuando muere es el único momento donde tiene una molécula de dignidad. Aparte habían muerto su mujer y su hija, no tenía nada que perder el tipo, y era un militar. Pero lo menciono porque había que hacerlo. Ni hablar que es más fácil de conseguir que una cita con una poliamorosa. 7. Robot Monster 1953. Dirección Phil Tucker. Guión Wyatt Ordung. Reparto George Nader, Claudia Barres, Selena Boyle, John Mylon, Gregory Moffett, Pamela Paulson y George Barrow. El siniestro Roman XJ2 ha sido enviado a la Tierra para erradicar cualquier rastro de vida, pero 8 personas han conseguido sobrevivir a su rayo mortífero gracias al suero desarrollado por un científico. Este último y su pequeña familia pretenden resistir al invasor, que empieza a su pesar a sentir algo extraño por la bella Alice. Esta película es una aberración, pero es... ¿Vieron cuando algo es tan malo que pasa a ser bueno? Bueno, esta película es pizza, mozzarella, alcohol, amigos, risa, o familia, gente de la misma cabeza de ustedes, ¿no? Obviamente, de uno. Si no, no hay uno. Pero digo, juntarse con gente que le guste estos géneros medios bizarros de la ciencia ficción es el ideal. Pero esta película está buena. Primero porque es una película que la encargaron para los cines de matiné. O sea, en la década de los 50, por ahí, sacaban chorizo de película. En 2-3 días tenían una película. Estaba filmado todo rápido, pum, y ya una semana o 2 creo que era, y le daban 3 mangos. En este caso, el Roman, este robot de Marte, ¿vieron esos trajes de gorila de los Tren Chiflados? Que había un gorila y los agarraba y venía Corley y se pensaba que lo tocaba, no sé, Moe, y se daba vuelta y era un mono. Bueno, que era un traje re mal hecho. Bueno, ese traje re mal hecho le ponen un casco astronauta y es el robot. Al final, cuando el tipo decide destruir la Tierra, no el robot, porque se enamora de esta Alice, entonces el tipo del líder de Marte destruye la Tierra, entran a poner filmaciones con una lagartija que se pelean, o sea, es increíble, y al final era todo un sueño, pero a su vez muestran la cueva, dónde está, o sea, es de lo más delirante, pero es deliciosa. Esta película es deliciosa y es posapocalíptica, porque justamente se desarrolla después de una especie de una extinción de la raza humana por una invasión alienígena. Creo que es la única, porque
Esta se desarrolla completamente después de esa destrucción de la humanidad y por ejemplo la Guerra de los Mundos y ese tipo de películas no, se desarrollan antes del ataque o en el proceso del ataque, que justamente de Independencia no es posapocalíptica porque la mitad de la película o un tercio de la película se desarrolla dentro de la contemporaneidad ante un contacto con alienígenas. Ese es un subgénero completamente diferente que es el de invasiones alienígenas. 8. Panic in Year Zero, 1962, Pánico en el año cero. Dirección Ray Milland, guión Jay Sims, John Morton, historia Jay Sims, Ward Moore. El escritor de esto, Ward Moore, es el que hizo Más verde de lo que creéis, una novela sobre un error en crear una serie de vegetales por el tema de alimentar a todo el mundo, que empiezan a extenderse y a exterminar a la humanidad, y un personaje completamente indolente que intenta siempre aprovecharse de todo, y es el típico, no, la pandemia no pasa nada, hasta que muere, ¿no? O sea, siempre está negando todo, es un negacionista y siempre tratando de aprovecharse. O sea, es como una ironía de Ward Moore. Ward Moore también escribió un cuento muy famoso sobre, yo no recuerdo el nombre, pero tampoco importa, o sea, porque si no me salgo mucho de esto, que es sobre viajes en el tiempo, un tipo que va al pasado a cambiar el resultado de la guerra de secesión, etcétera. O sea, es un muy buen escritor de ciencia ficción y estaba acá como co-guionista de Pánico en el año cero, que es una buena película. O sea, no es tan buena como En la playa, porque es el mismo género, pero es buena, es buena. Y el director es Ray Milland, que a su vez es uno de los actores. O sea, reparto Ray Milland, Jan Hagen, Frankie Avalon, el famoso Frankie Avalon, Mary Mitchell, John Freeman, Willis Butcher, Richard Garland, Ruth Bender, Harold Miller y Richard Bacallian. Una familia compuesta por un matrimonio y 2 hijos adolescentes, un chico y una chica, sale una mañana muy temprano de camping. En el camino un resplandor intenso les ciega. Al poco tiempo averiguan que una bomba atómica ha caído sobre Los Ángeles. Harry Baldwin y su esposa, película en blanco y negro también. También El monstruo de Marte. Harry Baldwin, su esposa, Ann, su hijo Rick y su hija Karen salen de los suburbios de Los Ángeles en un viaje de campamento al desierto Sierra Nevada después del amanecer. En el camino los Baldwin notan una luz inusualmente brillante detrás de ellos. Los informes de noticias esporádicas transmitidos por Conelrad insinúan el comienzo de una guerra atómica confirmada cuando los Baldwin ven una gran nube de forma de hongo que se eleva sobre Los Ángeles. Esta película, como la anterior, están en blanco y negro. La familia intenta regresar a casa y rescatar a la madre de Ann. Harry pronto se da cuenta de que las carreteras estarán obstruidas por personas aterrorizadas y lo que quede de la ciudad estará saturado de lluvia radiactiva. Afirmando que la supervivencia de su familia debe ser lo primero, Harry decide continuar hasta su lugar de vacaciones y campear la crisis desde allí. Los Baldwin se detienen para comprar suministro en un pequeño pueblo. O sea, paran a comprar suministro, el tipo le da un cheque y le quiere comprar, como supuestamente en esos pueblos no entienden que está todo cagado, o sea que las ciudades ya prácticamente están arrasadas la mayoría. Le dice que las armas se las va a dar después de 24 horas, porque este tipo ya se dio cuenta que se venía una fea, pero al final él y el hijo se fanan las armas y le dicen al tipo de este pueblito, de este local, que van a volver y le van a pagar. Después se encuentran con 3 jóvenes matones y Karen, Mickey y Andy, pero logran defenderse y los repelen sin que haya víctimas. Después de un viaje angustioso, los Baldwin llegan a su destino y encuentran refugio en una cueva, donde se instalan y esperan a que se restablezca el orden. En su radio portátil escuchan noticias de guerra y se enteran de que lo que queda de las Naciones Unidas ha declarado que este es el año cero. Por eso se llama así la película, ¿no? Harry y Rick descubren que Ed Johnson y su esposa coincidentemente establecieron un campamento cerca, pero no por mucho tiempo. Los 3 matones llegan, siempre hay los soretes rompiendo las pelotas, como en la otra película Five, ¿no? Los 3 matones llegan y asesinan a los Johnson. Mientras lava la ropa, deja caer una blusa en un arroyo, alertando a los matones de la presencia de los Baldwin. Abordan y violan a Karen, o sea, siempre la pobre. Cuando ven la de Harlan Ellison es terrible. Pero Ann los asusta con un rifle. Harry y Rick comienzan a buscar a los violadores y encuentran a 2 de ellos en una granja, donde Harry los mata. Y no se andaba con mucha vuelta el padre del Ray Milland, ¿no?
Los Baldwin también descubren a una adolescente, Marilyn, encerrada en una habitación cerrada como esclava sexual. Cuando se le pregunta, explica que vivía en la casa de sus padres antes de que fueran asesinados por los 3 matones. Marilyn es liberada y llevada a la cueva, donde Anne la cuida y la acepta en la familia Baldwin. Y después aparece Gorilla Robot. No, pero se parecía a la trama mucho, ¿no? Blanco y negro, después una guerra nuclear, después una extinción. Bueno, algún tiempo después Marilyn acompaña a Rick mientras corta leña fuera del campamento. Carl, el tercer matón, se acerca sigilosamente por detrás de Marilyn y la obliga a soltar el rifle. Él le pregunta sobre lo que les pasó a sus amigos. Rick arroja un trozo de madera a Carl, lo que permite que Marilyn se escape de su alcance. Ella agarra el rifle y mata a Carl. Durante el enfrentamiento, Carl logra dispararle a Rick en la pierna. Los Baldwin abandonan su campamento para encontrar a un médico a quien Marilyn conoce en la cercana ciudad de Paxton. En el camino hacia allí, el grupo escucha que el enemigo ha pedido una tregua y que el año 0 está terminando. El enemigo nunca dice si es la Unión Soviética, que yo me acuerdo, China, no dicen nada. El doctor estabiliza a Rick, pero advierte que el joven morirá sin una transfusión de sangre. El lugar más cercano que puede manejar el procedimiento es un hospital del ejército a más de 160 kilómetros de distancia. De camino al hospital, los Baldwin son detenidos por una patrulla del ejército. Después de una conversación tensa, se les permite continuar. Los soldados ven a los Baldwin irse y notan que la familia se encuentra entre los buenos que escaparon de la enfermedad por la radiación al estar en la montaña cuando explotaron las bombas atómicas. Un final más o menos bueno en el sentido de que se da a entender que ellos van a ser parte de la reconstrucción de la civilización. Bueno, una película increíble, increíble. No la versión nueva. La 9 de Time Machine 1960. Dirección George Paul. Guión David Duncan, basado en la gran novela de H.G. Wells. El tipo que escribió todo. Escribió sobre ingeniería genética. Escribió sobre viajes en el tiempo. Escribió sobre invasiones alienígenas. O sea, el tipo era un hijo de puta. Un genio. H.G. Wells. Y con una cabeza ideológica muy buena. Bueno, Rod Taylor, Alan Young, Yvette Mimieux, Sebastián Cabo, Tom Helmore, Will Bissell y Doris Lloyd. Inglaterra, 1899. Un científico construye un vehículo que le permite viajar a través del tiempo. Con él emprende un alucinante viaje a través de los siglos y es testigo, entre otros acontecimientos, de la Segunda Guerra Mundial y de un holocausto atómico en 1966, del que sale ileso. Su último destino es un paradisíaco lugar del futuro cuya gentes viven en el año 802.701, nada más y nada menos, donde le tocará vivir una increíble aventura. O sea, esa es la trama. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es esta, que ¿por qué es posapocalíptica? Porque es una película de viajes en el tiempo. Porque el 75% de la película transcurre, o el 70%, posteriormente a un holocausto nuclear y en una sociedad, porque ya no es una civilización, que de los Eloís, que son unas personas, unas muchachas y muchachos jóvenes que viven como una especie de paraíso de indolencia, donde nadie hace nada, donde algo les deja la comida, ellos comen, y donde cada tanto hay como una especie de esfinge con una cara monstruo, que suenan unas sirenas y ellos como hipnotizados entran en unas grutas donde están los Morlock, que se los lastran. O sea, son ganado de los Morlock. Y bueno, y llega Rod Taylor y los caga palos a todos, hace mierda a todo, y después vuelve al pasado para llevarse libros para volver a reconstruir la civilización humana, porque él es un científico, obviamente. Tipo, creó la primera máquina del tiempo de la historia. Es una muy buena película, tiene unos muy buenos climas. Me acuerdo de la escena donde ellos giran como unos CDs, es una película vieja, y esos CDs hablan y van contando la historia y le dan a entender al protagonista que después de la guerra una parte de la humanidad se refugió bajo tierra y otra quedó afuera, y los que se refugiaron bajo tierra fueron degenerando por canibalismo, por un montón de cosas, hasta transformarse en los Morlock.